Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa hora. Quiero traerte, ¿verdad? Las señales de los dones del Espíritu Santo. Para toda persona que todavía no tiene el conocimiento adecuado de cómo se utilizan los dones del Espíritu Santo, aquí yo te voy a explicar, ¿verdad? Cómo se utilizan, cómo el Señor los reparte y Dios es muy celoso con esto. Con los dones, ¿verdad? Los dones no son un regalo, son, ¿verdad? Prestados para nosotros poder hacer el trabajo que Dios nos demanda hacer. Mucha gente utilizan el don del Espíritu Santo y lo utilizan de una manera que no es la adecuada. Y yo les voy a leer aquí para que ustedes aprendan y entiendan qué funciones, ¿verdad?, las del Espíritu Santo y cómo se deben de utilizar correctamente. Y dice así: la renovación carismática es un fenómeno espiritual exclusivo de nuestro tiempo, uno que ha sido recibido con una tremenda respuesta positiva de millones de personas alrededor de todo el mundo. La palabra carisma es una palabra griega que significa don espiritual. No natural, no es carnal y no es renegado, sino espiritual, que es libremente dado por Dios. El uso carismático, carisma, denota una habilidad extraordinaria que se otorga a un ser humano por la fuerza y el poder infinito de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, los dones espirituales son dados al cuerpo de Cristo en un servicio especial. Óyelo, presta oído. Son dotes sobrenaturales que Dios pone en nuestras vidas. La tercera persona de la Trinidad es el gobernador, quien los trae y los sitúa, elige que los tendremos y deja que fluyan a través de nosotros en el mundo. Cuando el espíritu vivo, o sea, cuando el cuerpo vivo de la iglesia del Nuevo Testamento, en estos últimos tiempos, Jesucristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto está en Mateo 16:18. Hemos llegado a una titánica lucha entre el bien y entre el mal. Que nosotros seamos la clase de persona que Dios quiere en estos tiempos y que debemos de tener los dones del Espíritu Santo. Es imperativo que seamos calificados espiritualmente y que sepamos acerca de los dones espirituales, que los entendamos y que seamos capaces de utilizarlos de manera tradicional según sea la voluntad de Dios. No es tu voluntad, no es como tú quieras usarlo, no es para beneficio tuyo, sino para beneficio de cómo Dios quiere que sean administrados, utilizados sus dones. Si tenemos estos regalos de funcionamiento dentro de nosotros, se convierten en ejes de nuestra lucha. Nuestras almas, nuestras espadas, nuestras lanzas y toda la artillería que necesitamos para destruir las obras de los poderes del diablo. Para eso es que se utilizan los dones espirituales que son otorgados, ¿verdad? Son prestados por el Señor a través de la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, la Trinidad. Los dones del Espíritu no son tiernos regalitos, son dinámicos, peligrosos, bélicos. Usted va a entender más esta verdad a medida que nos adentremos en este estudio. Demostramos en particular cómo los dones han funcionado en la palabra de Dios y cómo siguen funcionando hoy
en la actualidad. Estas son las armas especiales que usted será capaz de manejar con destreza. Algunas personas no le entenderán a usted, a mí, y hasta pueda que le llamen fanático, pero después de todo, puede que sea, que esa no sea la palabra tan mala. O sea, puede que no, para nosotros no es tan malo que nos digan fanáticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que en la ciudad de Indiana, South Bend, hay grandes fanáticos, y estos fanáticos del norte, solo eso significa que se emocionan con los juegos de fútbol americano. Usted y yo también somos fanáticos. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo Jesús. Nos entusiasmamos con Él y no nos importa decir que tenemos a el Señor y su Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Tenemos esa pasión, tenemos ese amor, tenemos, ¿verdad? Ese deseo grande de seguir al Señor, ¿verdad? De adentrarnos y conocerlo mejor. ¿Para qué? Para que cuando Él nos reparte esos dones del Espíritu Santo, que son diferentes dones, y los reparte de diferentes maneras a diferentes personas. Los dones del Espíritu son armas que Dios nos da para luchar y ganar nuestras batallas. Nunca debemos subestimar su fuerza, su poder y su utilidad. Sin embargo, debemos estudiar profunda y continuamente hasta que operen por medio de nuestro. Y en primer lugar, nos entramos de su excelencia y decimos: Señor, gracias por el conocimiento que tenemos. Luego aprendemos a valernos de ellos y a continuación aprendemos sobre el uso correcto. En algunos cuerpos de creyentes, los dones del Espíritu son mal utilizados, y el mal uso de los dones solo hará que estos dejen de funcionar. Cuando tú utilizas el don de profecía, el don profético del Señor, si tú lo utilizas incorrectamente, va a dejar de funcionar en tu vida, en tu entorno. En este estudio quiero darles la base firme para que la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que pueda responder a cualquier pregunta acerca de los dones espirituales, más que explicar a las personas. Queremos que ponga en función tanto en su vida personal como en el cuerpo local donde usted adora, donde tú tienes el lugar separado para comunicarte con el Señor, ¿verdad? Y con su Espíritu, donde nosotros nos encerramos, que es nuestro aposento, a buscar de la presencia del Señor y para adorarlo. ¿Por qué? Porque estos dones en particulares, ¿verdad? Estos dones que son espirituales deben de funcionar a través de nosotros en una gran sabiduría para que Dios se complazca en nosotros. Cuando nosotros utilizamos los dones del Espíritu Santo del Señor y los utilizamos, ¿verdad?, correctamente, entonces el Señor le da gratitud de ver que nosotros estamos utilizando los dones que Él nos prestó, ¿verdad?, correctamente, utilizándolo en lo que Él nos demanda hacer. Los dones espirituales no son la guía, el baño o el glase de la tarta o el merengue del pastel.
son armas de nuestra guerra. Los dones espirituales perdónenme mi gente, es que las personas a veces llaman cuando uno está, ¿verdad?, en medio de un estudio, pero ese no viene el caso. Me quedé en que los dones no están diseñados solo para hacerlos a usted diferente de otras personas. Son dados para equiparlos para el servicio de Dios. Muchas personas dicen que les gustaría tener el poder de Dios y los dones para poder sentarse en una mecedora y así mecerse hasta llegar a la eternidad. Eso no es así de fácil. Pero Dios no le dará armas de su guerra para que usted pueda sentarse en una silla. Dios no te va a dar un don, ¿verdad? Algo que es de Dios, que Dios es celoso, ¿verdad? Él no te lo va a dar para que tú simplemente te sientes con Él y lo utilices como a ti te da la gana. Para que tú lo utilices como tú quieras utilizarlo, porque eso no funciona de esa manera. Mientras usted esté en una mecedora, no tendrá la necesidad de tener los dones. Los dones espirituales surgen con la fuerza en las carreteras y en los caminos donde se encuentran las personas. Échale un vistazo a la vida de Jesús. Los dones del Espíritu Santo entraron en función cuando Él se enfrentó al pueblo como endemoniado gadareno, ¿verdad? Y dice que esa fue una situación muy atemorizante cuando Jesús vino, que cuando Jesús se enfrentaba a ciertas situaciones, él tenía que saber las cosas que normalmente no podían ser reconocidas por los ojos o los oídos físicos. Un fenómeno espiritual que tenía que ser y tenía que tener lugar. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas, en el versículo 8, en el capítulo 8, versículos del 26 al 39, ¿verdad? Entonces, dice también que si usted desea que los dones del Espíritu operen en su vida, usted debe de ser una persona de acción. Debe decir, estoy listo para la batalla, estoy listo para las armas de Dios para que operen en mi vida. Tenemos que estar dispuestos a caminar bajo la voluntad del Señor. Tenemos que estar dispuestos a utilizar los dones que el Señor nos presta, ¿verdad?, para llevar a cabo lo que el Señor quiere hacer en cada alma, en cada vida, en el mundo entero, que necesita ser levantada, restaurada, libertada, ¿verdad? Y que llegue correctamente a los pies del Señor. El movimiento carismático de Dios es la esperanza de la iglesia de hoy en día. Es absolutamente necesario para el cumplimiento del plan de Dios para el mundo. Hubo un gran escándalo hace varios años proclamados, ¿verdad? Dios ha muerto. Y el mover de Dios en la actualidad, su respuesta es la declaración. Dios está vivo, Dios no ha muerto. Dios está vivo dentro de nosotros, que es su espíritu, el cual mora en cada vida, en cada alma, ¿verdad? Él está vivo ahora, haciendo tanto para la iglesia, ¿verdad?, como lo es hoy, así también era antes. Y podemos recibir los mismos dones hoy que la tierra y la tierna iglesia recibió en el primer siglo. Cuando podemos visualizar ese ejército, ¿verdad? Dice que es neotestamentario de Dios. Dice que tal cual se movía
en todo el mundo y que podíamos esperar que Dios hará y va a hacer lo mismo con nuestras iglesias, con tu iglesia en la actualidad. Es lo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo, porque Dios es espíritu y Él se mueve en cada persona según Él quiere moverse y como la persona esté dispuesto a recibirlo. Si tú recibes al Señor y estás dispuesto a hacer su voluntad, a caminar bajo, ¿verdad?, su palabra, ¿verdad?, y caminar conforme a su voluntad, Él te va a dar los dones que Él piensa, que Él sabe que son adecuados para que tú utilices en el momento en que tú tengas que utilizarlo. Dios es una persona ordenada y Él trabaja en base de un orden. Él trabaja por orden. Por eso es que no podemos tomar los espíritus, ¿verdad? No podemos tomar el Espíritu Santo y utilizarlo como a nosotros nos dé la gana, porque eso no funciona así y jamás va a funcionar así. Son peligrosos. Hay que tener cuidado, perdón, de cómo nosotros utilizamos el Espíritu Santo del Señor. Y esto fue todo lo que yo traje hasta ahora. Espero que haya sido de edificación para sus vidas y que hayan entendido por lo menos un poquito más. Más adelante pues les traeré, ¿verdad?, más acerca de los dones del Espíritu. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.